Cuando observamos con detenimiento las sustancias que forman la naturaleza, encontramos que éstas se nos presentan en diferentes estados: gaseoso, líquido o sólido. Sabemos también que todas las sustancias están formadas por moléculas, y estas a su vez por átomos. Pero veamos cómo se comportan en cada uno de los tres estados. Tomemos el aire como ejemplo de gas y veamos en este modelo bidimensional cómo se comportan sus moléculas. Notamos que se encuentran alejadas unas de otras y en línea recta entre choque y choque. El agua del estanque es un magnífico ejemplo de líquido. En estos, las moléculas se encuentran muy haciendo desplazamientos, o sea que las fuerzas de interacción entre las moléculas son capaces de mantenerlas juntas, pero sin impedir movimiento entre ellas, como lo muestra este modelo bidimensional. Puede notarse dicho movimiento de una de ellas en particular. En los sólidos, las moléculas también se encuentran en contacto unas con otras, pero en forma un tanto rígida. No hay desplazamiento entre ellas. Cabe mencionar que la mayor parte de los sólidos son cristalinos, es decir, que están ordenadas como lo muestra el modelo. Aquí puede notarse que las moléculas solo vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio, formando lo que se conoce como red cristalina. Examinemos ahora con atención el modelo de un cristal sin movimiento en las moléculas. Notamos que hay direcciones privilegiadas y que se ha formado un pequeño paralelogramo al que llamamos celda elemental. Un mosaico hecho a base de estas celdas, una a continuación de otra, nos permite la reconstrucción del cristal en dos dimensiones. Se encuentran también en la naturaleza sólidos amorfos como el vidrio, que no presentan una estructura ordenada en sus átomos, y su aspecto se vería como si congeláramos el modelo de líquido, o sea, en completo desorden. Para que se forme un cristal, es necesario lograr la transición de un sistema desordenado de átomos a otro ordenado, lo que se logra de diferentes maneras. En la naturaleza, la mayor parte de los cristales se forman a partir de solución o por solidificación. El método de formación de cristales a partir de solución consiste en disolver la sustancia o soluto en un solvente adecuado hasta saturar la solución, es decir, hasta que ya no se disuelva más soluto. Al dejar evaporar el solvente, la solución se sobresatura y el exceso de soluto tiende a cristalizar. Aquí vemos cómo se satura una solución. Se ha podido disolver cierta cantidad de soluto, hasta que finalmente, por más que se agite, ya no se disuelve. En este modelo bidimensional, las esferas amarillas nos representan el solvente y las blancas el soluto. Si la solución se sobresatura, las esferas blancas o soluto tienden a agruparse alrededor de un centro de nucleación que sirve como semilla de crecimiento. Cuando esto sucede, se dice que el cristal crece. Ahora veamos el proceso de crecimiento de cristales de acetato de cobre a partir de solución acuosa. Colocamos una gota de solución en el portamuestras y la dejamos evaporar, mientras observamos en el microscopio. Aparecen cristalitos que crecen con caras paralelas entre sí.
lo que nos refleja parte de las simetrías de la celda elemental del acetato de cobre. Este proceso que hemos visto en 30 segundos dura en realidad 12 minutos. Nótese que aparecen muchos cristalitos no orientados entre sí. Hagamos lo mismo con sal de la Rochela. Ahora vemos permanganato de potasio. Este es ferrocianuro de potasio. Y este nitrato de cobre. Todos estos ejemplos han crecido en solución acuosa y 24 veces más lento. Finalmente tenemos alol creciendo en solución alcohólica. Para que se forme un cristal por solidificación, solo es necesario dejar que la sustancia en estado líquido cristalice por sí misma. En este modelo se muestra la aparición de un núcleo sólido y cómo empieza a crecer a expensas del líquido. Este proceso de cristalización es mucho más rápido que el de a partir de solución, ya que el material no necesita difundirse a través de ningún solvente. Ahora observemos el crecimiento de un cristal de salol, sustancia que además de tener bajo punto de fusión es birrefringente. Como en este caso es difícil la nucleación espontánea, sembramos con pequeños granulitos de salol, los cuales se comportan como semillas. Este proceso de cristalización lo vemos a la velocidad con que ocurre realmente, y los colores se deben a la birrefringencia y a que estamos observando una capa muy delgada de salol con luz polarizada. En la mayoría de los procesos naturales de solidificación se produce un número muy grande de centros de nucleación, y el tamaño de cada cristalito individual es muy pequeño. Uno de los problemas de la obtención de monocristales artificiales de buen tamaño es evitar la aparición de más de un núcleo de crecimiento o semilla. El otro es tener las condiciones adecuadas en la interfase entre el sólido y el líquido, tales que permitan a las moléculas que se depositan se acomoden de acuerdo con la estructura del sólido. Una sustancia formada por muchos cristalitos individuales, casi microscópicos, no orientados entre sí, constituye lo que se conoce como policristal. Este pedazo de aluminio lo hemos bañado en ácido, para que al observarlo nos revele el tamaño de cada cristalito individual o grano.
Si colocamos una gota de salol entre un portaobjeto y un cubreobjeto, podremos ver más claramente un ejemplo de formación de policristal. Cada color corresponde a un monocristal de salol. La causa por la que no tienen bordes regulares se debe a la interacción con los cristales vecinos. Cuando el fondo está claro, es que polarizador y analizador se encuentran paralelos. Cuando está oscuro, se encuentran perpendiculares. Para estudiar algunas de las propiedades de los sólidos, es necesario contar con cristales de tamaño y pureza controlados. Esto ha motivado el desarrollo de técnicas muy elaboradas para poder obtener cristales de algunas sustancias crecidos artificialmente. La técnica más usual para obtenerlo es tener la sustancia que se va a crecer en forma granulada, fundirla después en hornos y recipientes especiales y empezar el crecimiento, ya sea a partir de una semilla o por enfriamiento de zonas. Aquí vemos uno de los ejemplos más sencillos de horno para el crecimiento de cristales. En este caso se está creciendo cloruro de sodio, comúnmente conocido como sal. En el horno se mantiene líquido el cloruro de sodio prácticamente a la temperatura de fusión. Se baja un cristal semilla refrigerado a través de su soporte hasta hacer contacto con el líquido. Y si las condiciones de temperatura en la interfase son las adecuadas, el cristal crece, por lo que es necesario ir subiendo lentamente la semilla. Este proceso duró 4 horas. Se tapa para que enfríe lentamente. Finalmente tenemos el cristal con las condiciones requeridas por el tipo de estudio que se va a hacer con él. En la actualidad los cristales crecidos artificialmente han cobrado una gran importancia, ya que vienen a ser partes vitales tanto en la fabricación de transistores como en la de láser. Este es precisamente un rubí con el cual se produce el efecto láser, fenómeno que cada día tiene más aplicaciones fuera de la física, como en medicina e ingeniería. Estos son los usos más conocidos para los cristales crecidos artificialmente, pero no quiere decir que sean los únicos. Se requiere de ellos para estudiar otras propiedades que son investigadas en el campo de la ciencia conocido como estado sólido. Cabe mencionar que esta es una rama de la ciencia que ha cobrado gran auge en el mundo. En México, tanto en la universidad como en el Politécnico, la física del estado sólido es una especialización de la carrera de físico. La física en México empieza también a abrirse camino en la industria, por lo que se hace necesario formar un mayor número de investigadores dentro de los amplios campos de la ciencia y la técnica, para satisfacer las crecientes necesidades del país.